Muy buenas. No se escucha, si se ve, voy a hacer la pregunta famosa. ¿Se me ve bien? Sí. Hacía tiempo que no hablábamos y hoy he tenido un pequeño hueco y digo, vamos a hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial, que, aunque no lo parezca, llevo ya casi 2 años haciendo directos, pero me parece que aún quedan muchas cosas de las que podemos hablar. Eh, Hoy no hay un live temático. Sé que tengo pendiente el live de la batalla de las Ardenas, que es el que ganó en la última votación. Volví a ponerlo otra vez junto a la Operación Bagration y nunca gana la Operación Bagration. No sé, quizá la gente considera que la Operación Bagration no fue una operación relevante, pero desde luego sí que lo fue. Fue la mayor ofensiva y la mayor Blitzkrieg de la historia. Sí, sí, aunque sea un término alemán, fue el mayor avance de kilómetros por día que realizó un ejército de la Segunda Guerra Mundial. O sea que Bagration pues nunca gana. Un día no me quedará más remedio que hablar de esa operación que sucedió muy poquito después del desembarco en Normandía y que se llevó por delante al grupo de ejércitos centro, al Heeresgruppe Mitre. Tuvo que llegar el día 14, si no me equivoco, el bombero de Hitler a intentar solucionar la papeleta, Walter Model, pero fue tarde. Una división Panzer fue casi sacrificada para poder retroceder a posiciones defensivas y salvar la situación. O sea que, bien, se escucha bien y se ve perfecto. Bien, fantástico. Pues me alegro. ¿Se me ve bien después de las vacaciones? Sí. Espero que sí. O sea que bueno. Bien. Preguntas y respuestas. Si os parece, voy a empezar yo con una pregunta. Os voy a preguntar, está aquí Alex Popa, que tuve el placer de conocerlo y que es un gran experto en la Segunda Guerra Mundial, pero os invito a todos a que contestéis las preguntas, a hacer una vosotras y haré otro yo, para que no sea esto un monólogo constante. Bien, el otro día hablaba, por ejemplo, o escribía sobre el arquitecto del Reich, Albert Speer. ¿Sabéis cómo fue nombrado Albert Speer arquitecto del Reich? ¿A quién sucedió? ¿Sabéis eso? ¿Alguien se anima? ¿Quién fue el predecesor de Albert Speer en su puesto como ministro de armamento, en este caso? ¿Quién fue? Porque parece que Albert Speer siempre estuvo allí y no es cierto. No fue uno de los hombres del círculo, digamos, más cercano de Hitler siempre, ni mucho menos. ¿Alguien sabe quién fue el predecesor de Albert Speer? Una pista. El nombre de este famoso personaje le dio nombre a la mayor organización industrial de Alemania, responsable de construir, entre otras cosas, el muro del Atlántico. ¿Alguien sabe quién era este hombre que estaba antes que Albert Speer y que era el ministro de armamento, el ministro de industria, vamos a llamarlo así, de la Alemania nacionalsocialista? Fritz Todt, exacto, Fritz Todt. Es curioso porque en la historia de Todt se habla mucho de esa teoría especulativa sobre que su accidente de aviación fue debido a un complot. Y es algo bastante reincidente en la Segunda Guerra Mundial. Nos encantan las teorías especulativas. Yo no he entendido nunca el por qué. De hecho, la especulación es uno de los enemigos de la historia. Albert Speer sucedió a Todt después de un accidente de aviación en el cual no tenemos ningún dato que nos haga pensar de que fuese algún tipo de complot. De hecho, el que estaba previsto que fuera sucesor de Todt no era Albert Speer, fue una apuesta personal de Adolf Hitler, sino que era Hermann Göring, que en aquel momento estaba responsable de los planes cuatrienales de la economía alemana. Sin embargo, apostó por Albert Speer. Esta organización Todt, como comentaba antes, era la principal organización industrial de Alemania y fue la responsable, entre otras cosas, de la fabricación y la creación, la construcción del muro del Atlántico que debía defender a la Europa occidental del desembarco aliado, cosa que no consiguió. También esta organización, y sin querer, fue una de las principales causas que salvó parece que no, el atentado de 20 de julio a Adolf Hitler, ya que la reunión que estaba prevista realizarse en un búnker armado de hormigón
fabricado, por cierto, por la misma organización, por la organización Todt, estaba ocupado en aquel momento con una reunión de esta organización y se tuvo que cambiar la reunión de Hitler a una pequeña casa prefabricada. Eso hizo que la bomba, por su onda expansiva, no matara a Hitler, aunque mató a 4 de los oficiales que había allí, pero lo salvó. Es decir, si la organización Todt no llega a reunirse ese mismo día, el 20 de julio del 44, en el búnker, aquel de hormigón armado, pues más que probablemente Hitler habría muerto. En un búnker así, la onda expansiva tiende a rebotar y genera mucho más daños. O sea que sí, fue Albert Speer. Digo lo del tema de las teorías especulativas porque leyendo y bueno, informándome y documentándome sobre diferentes proyectos que estoy haciendo en la Segunda Guerra Mundial, el otro día también creo que colgué hace un post sobre la muerte de Heydrich en la operación Anthropoid. Como sabéis, cerca de Praga, en Checoslovaquia, él era el protectorado de Bohemia y Moravia. En el año 42, Heydrich fue asesinado por unos soldados milicianos checos formados por el Servicio de Inteligencia británico. Volví a ver aquí otra vez en diferentes foros y cosas a las que suelo navegar, a veces en incógnito, otra vez la teoría especulativa de que lo mataron, de que Heydrich lo mataron y fue Himmler, ya que la gente decía es que Hitler mandó a su médico personal y no es cierto, no fue Morell, el doctor personal de Adolf Hitler, quien fue a intentar curar a Heydrich, sino que fue el doctor personal de Himmler. Eso llevó a la especulación desde el primer día ya de que murió, de que realmente ese médico había matado a Heydrich para poder eliminar a un enemigo de Himmler. No entiendo el porqué de estas teorías tan especulativas también en este caso. En aquel momento, Reinhard Heydrich había hecho un trabajo excelente, no era un rival para Himmler, que poseía una posición de poder y de fortaleza en las SS, y desde luego ni mucho menos el perder un número 2 tan útil para Himmler fue una ventaja, ni mucho menos. De hecho, hacía poco había sido premiado por el mismo Hitler por su trabajo en la lucha antipartisana en Chequia, donde estaban fábricas tan importantes como la fábrica de Skoda. El hecho de que Heydrich muriera, a pesar de que estuvo 7 días recuperándose de las heridas y parecía que se recuperara, fue debido a una septicemia, a una infección generalizada, debido a que uno de los trozos de la espuma que tenía el sillón de su coche, que era una berlina descapotada, se incrustó dentro de las heridas, se infectó y eso hizo un shock séptico, una septicemia, que llevó a la muerte a Heydrich. Es verdad que el doctor que en aquel momento la atendió propuso el uso de sulfamidas, de un antibiótico, y el médico personal de Himmler prefirió no darlas, ya que parecía que el paciente evolucionaba muy bien. Es algo médico, es algo que a día de hoy también sucede. No hay que ver ninguna intención en un tratamiento erróneo, sino que simplemente nada hacía pensar de que realmente Heydrich, que no tenía ni fiebre en aquel momento, iba a morir. Pasó algo parecido con Patton, donde volvemos a ver otra vez una teoría especulativa sobre el accidente de tráfico de Patton. Patton se recuperó bastante bien de las heridas, que eran graves, incluso su mujer fue a verle y 2 días después sufrió un fallo multiorgánico y murió. Eso dio pie también a las teorías de que Patton luchamos contra el enemigo equivocado, todas estas frases que sigo esperando que alguien me diga cuándo la dijo, la frase de luchamos contra un soldado, contra un enemigo equivocado, y que realmente lo mataron, ya que él era partidario de llegar a un armisticio con la Alemania y luchar contra la Unión Soviética. No es cierto, no es así. Insisto, no hay nada que haga pensar. Pero las teorías especulativas es algo que hacen bastante daño. Viendo documentales también, comentaros que he visto bastantes documentales últimamente, vídeos, documentales serios, biografías, y parece mentira, pero hay veces que las frases os invito a que tengáis espíritu crítico. Y no digo, y que seáis revisionistas en el buen sentido de la palabra. Insisto, revisionistas en el buen sentido de la palabra, que pongáis en duda todo aquello que veis en base a vuestros conocimientos, si es que son documentados. El otro día había, por ejemplo, estaba viendo un documental belga sobre la noche de los cuchillos largos. Y un historiador, al cual pues reconozco que no soporto, como es James Holland, hablaba de que fue uno de los asesinatos políticos más terribles de la historia. Murieron entre 200 y 250 personas en la noche de los cuchillos largos.
Bien, es innegable que la noche de los cuchillos largos en el 34 fueron una purga de la Alemania nacionalsocialista, ideada principalmente por Heydrich y también incitada por Goering y evidentemente aprobada por Hitler, debido a las presiones que recibía de la Wehrmacht. Las SA de Ernst Röhm cada vez cogían más poder. Pero si hablamos de una de las purgas políticas más sangrientas de la historia, me gustaría entonces ver cómo James Holland define la PU-37 o las PU-38, las purgas estalinistas, que no mataron a cientos de rivales políticos, sino que mataron a miles, y no solamente rivales políticos, sino también todo tipo de opositores, delincuentes, oficiales, en fin, gente muy diversa. Con lo cual, es una lástima ver cómo en este tipo de documentales se tiende a magnificar algunas de las cosas. No me desagrada, no me espanta, no me salta ninguna alarma cuando hablamos de una Alemania genocida que llevó a cabo un exterminio contra la población judía y eslava. Está claro que cualquiera que no acepte hoy en día este tipo de realidad, bien, hay una intencionalidad detrás de ello. Pero tampoco vayamos a hablar de la Alemania nacionalsocialista con esos términos tan grandilocuentes. Cuando veáis alguna vez un documental o un libro, ¿no? La biografía del diablo, y es la biografía de Adolf Hitler. Bien, desde luego Adolf Hitler es un personaje detestable, pero este tipo de frases, por lo menos en mí, veréis que no las vais a encontrar. Bien, Alberto dice las purgas de Ucrania. Si hablas del Holodomor, no fue una purga, el Holodomor fue un crimen terrible que exterminó a más de 2,5 millones aproximadamente de personas en Ucrania debido a un cambio en el modelo productivo de la Unión Soviética y que el georgiano de Stalin, un asesino confeso, generó. Pero no es una purga en el sentido de purga, de una limpieza del establishment político para unos objetivos. No era porque fueran ucranianos. Stalin en esto no tenía tantos miramientos, pero no podemos hablar del Holodomor como una purga, sino como un crimen político. Eso sí que está claro. Bien, he hecho una pregunta que me habéis contestado elegantemente, que es Fritz Todt, una figura que siempre creo que es importante que recordemos, porque Albert Speer ha llenado todos los documentales del mundo, pero antes de él había un señor muy eficiente que se llamaba Todt. Os toca a vosotros. ¿Alguna pregunta que queráis hacer? Que sea fácil. Os animo. María Virginia, sé que estás por aquí. Veo a varios habituales y a otros que no lo son. Bienvenidos. El tema hoy es, hacéis una pregunta vosotros y hago una pregunta yo. Algunos rusos se levantaron contra Rusia. Bien, Paquito, no fueron rusos, fueron soviéticos, ya que de hecho rusos, en el sentido de Rusia, no lo fueron tanto. Y podemos hablar del Ejército de Liberación Ruso, podemos hablar de los hiwis ucranianos. Sí, se creó un ejército. Al principio Hitler tenía serias reticencias a enlistar y reclutar soldados soviéticos, y digo soviéticos porque muchos eran de repúblicas soviéticas, por ejemplo, en los países bálticos, en la lucha contra la Unión Soviética, pero sí, se reclutaron cientos de ellos. De hecho, muchos de ellos, al acabar la guerra, fueron ajusticiados doblemente. En primer lugar, porque cuando fueron capturados, muchos de ellos murieron en campos de detención alemanes. Recordad que el 56% de los soldados soviéticos capturados por los alemanes murió, el 37% de los soldados alemanes murió en cautiverio soviético. Muchos de ellos murieron, otros, los que sobrevivieron, se reclutaron para luchar contra la Unión Soviética, y cuando Alemania perdió, fueron esta vez detenidos por los soviéticos y volvieron a morir en los campos de detención soviéticos, con lo cual es un destino trágico el de este ejército, algunos de ellos cosacos, ya que cuando fueron capturados sufrieron las penurias de los campos alemanes y cuando perdieron la guerra sufrieron doblemente la penuria de los campos soviéticos. Pero sí, evidentemente que se creó un ejército de liberación soviético y muchos de ellos, cientos de miles, cerca de 250.000, 300.000, si no me equivoco, soldados lucharon contra la Unión Soviética. No es algo raro. En la Operación Barbarroja, lo he comentado muchas veces, 600.000 de los soldados que participaron el 22 de junio del 41 no eran alemanes, eran de otros países. Es por ello que llamamos una guerra mundial. Y desgraciadamente parece que solamente hablemos de los rumanos, de los húngaros o de los italianos,
pues de sus debilidades en los flancos, por ejemplo, de la batalla de Stalingrado o de lo mal papel mapa que hicieron los italianos en el África Norte. Pero combatieron muchos países y en aquel momento, y sobre todo ya en el 43 y 44, casi cualquiera que pudiese alistarse se alistaba. Se alistaban voluntarios de las SS tanto en Francia como en Suecia, como valones, como de todos los países negros, asiáticos, ese famoso ejército multirracial, que muchos utilizan para decir, ¿lo veis como Hitler no era racista? No, a él no le importaba mandar tampoco ni negros, ni blancos, ni judíos, ni niños, ni ancianos al frente de batalla. En eso era bastante parecido al criminal georgiano llamado Joseph Stalin. O sea que, bien, vamos a ver. Me preguntáis, he dicho una pregunta, pero vamos a hacer varias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo fueron las negociaciones de paz entre Alemania e Inglaterra? ¿Qué exigía Inglaterra? Cristian, las negociaciones de paz entre Alemania y Inglaterra se realizaron principalmente en agosto de 1940 y tenemos documentación de 5 propuestas alemanas a los ingleses. Se encuentran actualmente en las Torres de Londres. Son públicas a día de hoy, aunque en su momento fueron privadas y se hicieron por vía diplomática. Es decir, no fueron propuestas que Adolf Hitler en un discurso hiciera. Esas propuestas, y la última de ellas, las más, digamos, pues famosa, permitía a Gran Bretaña recuperar su poder colonial, incluso se planteaba la liberación de Francia, a cambio de que Gran Bretaña reconociera el papel de potencia predominante en Europa a Alemania. Es decir, Alemania prometía volver atrás, retroceder, a cambio de llegar a un armisticio. Pongámonos siempre en fechas y en el contexto adecuado. Estamos hablando de agosto de 1940. Estamos hablando de que parece ya evidente de que Gran Bretaña no va a caer después de la batalla de Inglaterra y de que la RAF va a mantener a Gran Bretaña a salvo. Hitler necesita un armisticio con Gran Bretaña para poderse lanzar hacia su gran objetivo, que siempre fue la Unión Soviética. No quiere decir que esas propuestas no fueran reales. Quiere decir, en el caso de que Inglaterra aceptara ese armisticio, Alemania las hubiera firmado. Otra cosa es que esas propuestas fueran leales, y no los fueron. No fueron propuestas leales como no fueron las propuestas que hizo Adolf Hitler en el Pacto de Múnich. Pensemos que donde estamos, agosto de 1940, Hitler ha firmado el Pacto de Múnich, que él afirma, en el cual que los Sudetes checos es su última reclamación territorial, pero no es cierto. 6 meses después va a ocupar el resto de Eslovaquia, con lo cual es un interlocutor que por parte de Churchill, que ya ha llegado al poder el 10 de mayo de ese mismo año, no es válido. Churchill además quiere la guerra, es un belicista y está convencido de que la guerra la van a ganar. Está convencido que la van a ganar más que nada porque está convencido de que Estados Unidos va a entrar en el conflicto, cosa que no estaba tan claro para aquella época. Churchill va a acertar. Pero estas 5 propuestas, la última, insisto, era la más, digamos que bondadosa, que no lo es, pues lo que permitía era mantener una Francia ocupada pero independiente, entiendo que como una Francia libre de Vichy, y devolverle a Gran Bretaña pues las posiciones y los territorios, por ejemplo, del África Norte, a cambio de que considerase de que Alemania era la potencia de la Europa continental. Es decir, aquí en tierra yo soy el rey, en el mar estás tú. Esas propuestas no fueron aceptadas por Churchill y ese mismo mes, en agosto de 1940, Hitler empieza a plantearse ya la invasión de la Unión Soviética. Empieza a plantearse ya la invasión de la Unión Soviética, ya que pide un memorándum, que es el famoso memorándum Jodl. Un memorándum pide un informe en el cual se llama memorándum de propuesta sobre la continuación de la guerra contra Gran Bretaña. Es decir, lo que le pide a sus oficiales es cómo seguimos la guerra contra Gran Bretaña, a través del ataque directo, como es la batalla de Inglaterra, o a través de la estrategia periférica. Se va a imponer el ataque directo, sobre todo principalmente porque un Goering, agrandado por sus éxitos en Francia, va a prometerle a Hitler de que en pocas semanas va a acabar y va a caer, va a hacer rendir a Gran Bretaña. Ante el fracaso de esta campaña, Hitler va a cambiar su vista y va a mirar hacia el este. Y después, el 22 de junio de 1941, un año después, va a atacar a la Unión Soviética. O sea que sí, hubo desde luego propuestas y como digo, son 5, son públicas, podéis acceder a ellas, pero los papeles originales están en la Torre de Londres.
Albert Speer, me preguntas cuál fue la condena. Bueno, como sabes, Albert Speer estuvo muy poquito tiempo. Los soviéticos pedían su cabeza por crímenes de guerra. Fue solamente condenado por el uso de mano esclava en la producción armamentística. De hecho, Albert Speer, desde mi punto de vista, se rebajó bastante en los juicios de Nuremberg, ya que él mismo aseguró y prometió que intentó atentar contra Hitler, poniendo gases de cloro en el búnker de la Cancillería, lo cual no tenemos ninguna prueba y lo más seguro es que lo dijera para salvar el cuello. Los soviéticos pedían, al igual que de Rudolf Hess, pedían su cabeza, pero Albert Speer tuvo una condena leve y pudo continuar vivo, no como tantos otros. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Me preguntas qué pasó con mi página. Pues me la cerraron. Mi página me la cerraron por un post precisamente de Reinhard Heydrich, de donde escribí de él y había una foto de él. Alguien denunció o Facebook, su algoritmo detectó y consideró que mi página era nacionalsocialista. Imaginaros. Con lo cual me la cerraron. Poco después sacaron un post de hacía un año donde salía una esvástica al final de una calle y eso hizo que me cerraran la página 3 meses y posteriormente me la cerraron definitivamente. Eso puede pasar hoy en día con crónicas, con mi página personal, con historia, con todas las páginas que administro. Desgraciadamente, Facebook no es el mejor canal para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que a la que quieras hablar del fascismo o del nacionalsocialismo, pues estás expuesto a que te cierren la página. O sea que bien. Gino me pregunta que me te gustaría escuchar tu opinión sobre Simón Hayek, sobre la muerte blanca. Bien, es el mayor francotirador de la historia. Son 505, 525, si no me equivoco, muertes confirmadas en un periodo de poco más de 3 meses en la guerra de Finlandia contra la Unión Soviética. Estamos hablando de un francotirador que no tiene parangón y que para nada es comparable, y digo a su favor, con otros francotiradores más conocidos como Vasily Zaitsev. Simon Hayek era como sabéis, un hombre muy pequeñito, con poco más de 50 kilos, con una estatura también de 1,53, 1,54, si no me equivoco. Era un excelente tirador, disparaba sin mira, ya que no quería que se aumentara el blanco en sus miras. Algo que no sabe muy habitualmente es que la mitad de sus bajas no las hizo con un rifle, no con un fusil, sino que las hizo con un subfusil. Simon Hayek era realmente temido en los bosques de la península de Karelia, donde principalmente estuvo destinado. Estamos hablando de más de 500 bajas en un periodo de solamente 3 meses. Sabéis que disparaba también sentado, su baja estatura se lo permitía, y solía apelmazar la nieve delante de la boca de su arma para no levantar sospechas. El hecho de que no tuviera mira evitaba pues que el reflejo de la mira le delatara, y además tenía la costumbre de ponerse nieve en la boca para evitar que el halo también lo delatara. Se hicieron patrullas específicas para capturarlo, se lanzaron ataques de artillería casi al azar en aquellos sitios donde se pensaba que estaba, y al final un disparo casi casual de mortero le destrozó completamente la cara, el lado izquierdo de la cara. Despertó justo el mismo día en el que Finlandia se rendía en la guerra de invierno contra la Unión Soviética. Es el mayor francotirador del cual, desgraciadamente, quizá por ser finlandés, pues no veremos nunca una película. Hola Mar, ¿de qué va hoy? Pues hoy preguntáis si yo hablo, vamos. El live clásico de toda la vida. Hoy no es temático. Hoy no es temático. Bien, vamos a ver. Voy a hacer una pregunta yo, porque tenéis muchas. Ahora voy a hacer una pregunta yo, si me lo permitís. Pero vamos a ver. Una pregunta yo. Una pregunta yo. ¿De qué podemos hacerlo? De la biografía de Hitler hablé hace poco, que estuve cerca de 2 horas y media hablando sobre los datos de la biografía de Adolf Hitler, pero podemos hablar, si queréis, de aviones. ¿Me podríais decir, por ejemplo, un modelo de avión alemán que mató a más pilotos que a pilotos enemigos, más pilotos propios que a los enemigos? ¿Qué modelo de avión en sus registros consta que murieron más pilotos alemanes, era un avión alemán, que realmente pilotos enemigos? Es un avión que no fue un prototipo, sino que fue un avión que se fabricó en serie. ¿Sabéis cuál es? Hola, Daf. Modelo de avión alemán que mató a más alemanes que a enemigos. Es una pregunta fácil, ¿eh? No me digáis el Focke-Wulf. El Messerschmitt 262, no.
no fue todo lo efectivo que debía ser, principalmente por la baja autonomía de su motor, del Jumo 004, que solo tenía 10 horas, debido a sus problemas, principalmente en aterrizaje y en el despegue. Fue un enorme caza, pero no fue este. El JU-88, no, y aparte, el JU-88 sería difícil computar cuántas bajas tuvo, ya que era un bombardero. No tenía bajas. Es el Comet, que Rui Canto nos lo dice, el M163, ME163, el Messerschmitt 163 Comet. Era un verdadero suicidio volar en ese modelo. Pensar que tenía los tanques de depósito de combustible justo en la posición ventral y aterrizaba de forma rutinaria, ahí, a barrigazos. Se incendiaba muchísimo al aterrizar, era muy frágil, no llevaba un blindaje, ni mucho menos, y se basaba en que era un avión cohete, realmente no un motor a reacción. Se lanzaba como si fuese un petardo, por decir de una manera de mal dicho, y podía maniobrar en cuanto acababa el combustible, planeaba y tenía que aterrizar. Los datos que tenemos de derribos por M163 son menos que los pilotos que murieron intentando controlar esa pequeña bala. O sea que el M163 fue, desde luego, un fracaso. Mark dice, creo recordar que era uno de ataque a tierra. No, Mark, el M163 además, a diferencia del 262, no tuvo ninguna versión de ataque a tierra. Sí que tenía una versión de ataque aéreo en el cual se lanzaban unos cohetes en la posición superior. Llevaba una célula fotoeléctrica, pasaba por debajo de los bombarderos y cuando se eclipsaba en principio el sol, lanzaba unos cohetes y derribaba aviones. Ese sistema para derribar aviones con cohetes pasando justo por debajo se demostró muy útil y funcionó muy bien. El problema que había era la célula fotoeléctrica. De hecho, este sistema también se intentó con las espoletas de los cañones antiaéreos. ¿Qué quiero decir? Los cañones antiaéreos alemanes, al igual que los cañones antiaéreos británicos y estadounidenses, se graduaban antes en el cañón y se hacían muros de explosiones. Son esas famosas explosiones donde los proyectiles explotaban. Se calculaba a través de cálculos de trigonometría la velocidad y la altura de los aviones enemigos y se creaba un muro de explosiones. Se graduaba en la espoleta que tenía detrás el proyectil y se decía a 1.200 metros, y a 1.200 metros explotaba. Ese sistema se demostró ser muy poco eficaz y uno de los temas que se probó fue el mismo, la célula fotoeléctrica. Era una célula donde mientras entraba el sol no pasaba nada, en el momento en que no entraba el sol se suponía que algún avión se había puesto entre medio del sol, el avión y el proyectil. Y en aquel momento entonces explotaba. Evidentemente no era un sistema muy eficiente, ya que si no había sol o si era un día nuboso, pues entonces el sistema era poco eficiente. Se intentaron diferentes modelos o, vamos a decir, avances tecnológicos para intentar que la artillería antiaérea fuera más eficiente y fue al final una mujer estadounidense que trabajaba de radarista y en telegrafía que diseñó la espoleta de proximidad. Fueron los estadounidenses, diseñó una espoleta en la cual el proyectil explotaba cuando había una variación en el campo electromagnético y se debutó ese sistema con gran éxito en la batalla de las Fosas de las Marianas, y en el tiro a pichón. Fue un sistema muy eficiente donde esta vez sí el proyectil no explotaba hasta que no estaba cerca del objetivo y la metralla alcanzaba el avión. El M163 intentó un sistema parecido, con cohetes en este caso, pero no funcionó. O sea, que bien. Me sonaba el Hensel HS-129, no sé por qué, quizá por sus motores. Sí, el HS-129 llevaba un cañón, si no me equivoco, de 75 milímetros en posición ventral y fue un avión excelente de ataque a tierra, al igual que pasaba a un avión parecido, que era JU-87, el Stuka, pero la versión G, la versión de cañón antitanque, que llevaba un cañón antitanque también en posición ventral. Eran aviones, desde luego, muy peligrosos, principalmente porque los disparos de los cañones, que tenían, sí, poca cadencia y muy poca munición, desequilibraban el avión. Si se hacía atacando a tierra y en picado, eran aviones peligrosos de utilizar. Como sabéis, por ejemplo, pues Hans Ulrich Rudel utilizó este tipo de avión antitanque armado con cañón, como el JU-87, y lo hizo con éxito. Sin embargo, como avión de ataque a tierra
desde luego los aliados contaban con un arsenal muy superior, muy superior. Y vamos a encontrar 5 o 6 modelos de avión de ataque a tierra por parte estadounidense, principalmente, y británica, mucho más efectivos que los que tenían los soviéticos, los alemanes y también los soviéticos, evidentemente. El Stuka no fue el mejor avión de ataque a tierra, ni mucho menos. Ya en 1940, en la batalla de Inglaterra, demostró sus graves carencias. El mejor avión para mí de ataque a tierra fue el Ilyushin II, el Ilyushin Sturmovich. Bien, vamos a ver. ¿Contesto alguna pregunta más? Vamos a ver. Una pregunta más. ¿Cuál fue el soldado japonés que fue el último en rendirse? ¿Cuál fue? Me vais a disculpar porque voy a buscar su nombre completo, porque como es japonés, no quiero decirlo mal. Ya sé quién es, sé cómo se dice, pero lo quiero decir bien. Vamos a ver. ¿Lo sabéis quién fue el último soldado japonés en rendirse? Alex dice Hiro Onoda, el famoso Hiro Onoda. ¿Alguien más se anima? No. No. 30 años. Bien, no es Hiro Onoda. Hiro Onoda es muy, muy conocido, ya que su historia ha sido contada muchas veces. Como sabéis, Hiro Onoda era un oficial de inteligencia que fue reclutado, digamos que tarde, en el 44, y desplegado en una pequeña isla de Filipinas. Debido a la táctica estadounidense, diseñada precisamente por MacArthur, el Frog Jump, salto de rana, en el cual se aislaban a las islas, no se peleaba isla por isla, sino que se aislaba a los soldados, quedó aislado en una isla con 3 compañeros más. Uno de sus compañeros fue herido en una lucha contra campesinos y agricultores y aunque Onoda lo cuidó durante cerca de 6 meses, acabó muriendo. Otro de ellos desertó y otro de ellos se rindió. Quedó solamente Hiro Onoda en esa pequeña isla. Estuvo hasta el año, si no me equivoco, 1974. Es decir, 30 años estuvo en aquella isla. Fue curiosamente un estudiante japonés que tenía como objetivo, y estos fueron los objetivos que tenía, encontrar al abominable hombre de las nieves, encontrar a Hiro Onoda y encontrar una raza especial, si no me equivoco, de flores, un pequeño zumbao japonés que se fue y al que llegó a esta isla y se encontró con Hiro Onoda. Se hizo fotos con él, tuvo relación y le contó de que la guerra había acabado. Estamos hablando, si no me equivoco, del año 71, 72, cuando tuvieron el primer contacto con este estudiante. Este estudiante volvió a Japón y contó la historia y le dieron una carta oficial del ejército y del gobierno japonés para decirle a Hiro Onoda de que la guerra había acabado. Aún así, él ya había recibido varias de estas cartas, ya que en el año 45 y 46 se tiraron panfletos en las islas, no en esta isla, en todas las islas del Pacífico, donde incitaban a los japoneses a rendirse. Él siempre pensó que era propaganda para promover su rendición. Cuando trajo la carta del gobierno japonés, Hiro Onoda tampoco le hizo caso y prefirió quedarse en la isla. Hubo que ir a buscar a su oficial en aquel momento, en el año 44, casi 30 años después, quien aún seguía vivo, y si no me equivoco era panadero, quien le hizo una carta personal y le incitó a que se rindiera. Y es lo que hizo. Bajó con su fusil. Aún estaba en condiciones de disparar, tenía cerca de 500 balas aún disponibles, con su katana y con su traje oficial, y se rindió al gobierno japonés. Poco después se fue a Brasil, montó una especie de fundación de ayuda a los jóvenes, donde inculcaba el espíritu de no rendición, el espíritu de Hiro Onoda, y volvió a Japón y murió cerca de los años 90. Es la famosa historia de Hiro Onoda, de su rendición en Filipinas. Sin embargo, no es el último soldado, ya que hubo uno que duró unos pocos meses más, pero en este caso no en Filipinas, sino en Indonesia, y se llamaba
Teruo Nakamura. Teruo Nakamura. Lo que pasa es que este soldado era de origen taiwanés y fue un piloto casualmente quien lo encontró. Pero es Hiro Onoda el último soldado de nacionalidad japonesa que se rindió, pero realmente Nakamura fue el último soldado del ejército japonés en rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Esta no la sabíais, ¿eh? Esta no la sabíais. ¡Qué paciencia! Sé que llamaron a su general para que lo sacaran de la isla. Sí, es lo que he comentado yo. No era su general, creo que era un teniente, ¿eh? Creo que era un teniente. Bien. ¿Cuál es tu opinión sobre los morteros de la Segunda Guerra Mundial? Como por ejemplo el Type 98 Knee Mortar. Mejor llamarlo Mortar Broken Knee. Sí, Mark habla de este mortero porque es un mortero en el cual tenía un tubo lanzador que en vez de apoyarse sobre el suelo, se tenía que apoyar concretamente sobre la cadera para poderlo lanzar. Vamos a hacerlo parecido a esos fuegos artificiales que se apoyan sobre la cadera y salen. Era un mortero japonés de bajo calibre que se disparaba y que era práctico y útil, pero que desde luego llevaba un desgaste al soldado enorme, ya que pesaba bastante, y además el disparo era utilizando como contrapeso el propio cuerpo. El soldado japonés, como sabéis, no es que sea especialmente robusto. Sin embargo, está bastante acorde con la filosofía japonesa. El sacrificio del soldado japonés no tiene límites. Fueron muy efectivos. De hecho, en la batalla de Okinawa, el arma que más sufrieron y que más temían los soldados y marines desplegados en Okinawa en abril del 45 era el mortero. De hecho, el general de máxima graduación estadounidense que murió durante la Segunda Guerra Mundial, murió en Okinawa y murió debido a un disparo de mortero. Se llamaba Simón Bolívar. J. Simón Bolívar. Joder, que bien me ha quedado esta respuesta, ¿eh? Parece que sepa y todo, ¿eh? Pero sí. Bien. Vamos a ver, ¿hago una pregunta yo? No, os toca a vosotros, que yo os he preguntado cuál fue el último soldado japonés en rendirse. ¿Alguien se atreve a preguntar algo? ¿Tenemos alguna chica entre el público? Sí, tenemos a Mónica, tenemos a Dad, tenemos a María. Si no me la sé, me la inventaré, ya lo sabéis lo que digo siempre, ¿eh? César Almendrez, no, Almendarez. Pone su nombre. Bueno, no sé si es una pregunta o hay alguna pregunta que se os ocurra. Frente Pacífico, Frente Oriental, Frente Occidental, Norte de África. ¿Algo que queráis saber? ¿Quién tomó el control del ejército chino? ¿Los nacionalistas o los comunistas? Durante la invasión japonesa supongo que te refieres a 1931, Pablo, en aquel momento eran los comunistas. Luego, como sabes, después de la derrota se instauró el régimen títere, pero de Mao Zedong, pero fueron, si te refieres al 31, fueron los comunistas. Recordad que en el 31 ya tenemos a Japón invadiendo Manchuria y en el 37 los tortazos van a ser más grandes y después de la batalla de Angirgol la cosa se va a frenar un poquito más. Pero me comentaba Marc cuál era Marc me preguntaba algo sobre China, si no me equivoco, Marc. Ah, sí, porque si el ejército, el 70% del ejército de tierra estaba destinado en China continental, si hubiese cambiado algo. No, la batalla, el frente del Pacífico fue una batalla aeronaval principalmente. Aunque esos soldados hubiesen estado desplegados en Tarawa, en Iwo Jima, en Filipinas, en donde quieras, la diferencia no hubiese sido muy distinta, principalmente porque la fuerza aeronaval estadounidense era muy superior. Recordemos que los japoneses, siempre lo digo, fabricaron, si no me equivoco, 23 o 24 portaaviones, incluidos los de escolta. Los estadounidenses fabricaron 122. La diferencia era abismal. Si me preguntas, Luis, la diferencia entre las SS y las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, si me preguntas cuál es la diferencia, hombre, la diferencia es evidente. Las SS es la rama politizada y militar, sobre todo militar si son las Waffen-SS, que respondían al Partido Nacional Socialista. Era un ejército en paralelo a la Wehrmacht. Las juventudes hitlerianas eran en principio una formación pensada para la formación, nunca mejor dicho, de las juventudes,
pero también lo era, desde luego, para la ideología nacionalsocialista, un sistema de adoctrinamiento. Es verdad que muchos de las juventudes hitlerianas acabaron después desplegados en las SS, pero también acabaron desplegados en la Wehrmacht, con lo cual las juventudes hitlerianas no era una rama armada, era una asociación o organización juvenil que se utilizaba para el adoctrinamiento de la juventud alemana, mientras que las SS era un cuerpo paramilitar. Es algo totalmente distinto, aunque muy relacionado. ¿Hay algo de cierto sobre la bestia de Omaha? Sobre Oberlo, sobre Sebastian Oberlo. Sobre Severlo, si hay algo de cierto, no sé a qué te refieres, qué es lo cierto y qué es lo no cierto. Quizá el número de bajas es lo más incierto. Podríamos hablar, las estimaciones hablan, las menos optimistas, de cerca de 1000 bajas. Eso incluye desde las 6:30 de la mañana que empezó a disparar Sebastián Oberlo en el búnker VC-62 hasta cerca de las 4 de la tarde, cuando abandonó el búnker. Sabéis que la batalla de la playa de Omaha en concreto acabaría sobre las 6 de la tarde. Severlo no estuvo allí hasta esa hora, ya que al principio estaban en un búnker con cerca de 50 soldados. Al final acabaron 4 y él afirma de que no dejó su búnker por respeto a su teniente que le había acompañado durante mucho tiempo de la batalla. Disparó con su MG-42, con su Kar 98 y se calcula en las estimaciones más bajas de que pudo eliminar a cerca de 1000 muertos. Yo es una cifra que siempre me ha sorprendido, ya que si miramos el número de bajas realmente que sucedió en la playa de Omaha, no durante la operación Overlord, desde luego, ni en Neptuno, ni en las otras playas, ni en Pond du Hoc, es un número que me parece muy elevado, pero parece que todos los historiadores están bastante de acuerdo en que la cifra puede ir alrededor de esos números. Sabéis que Severlo, la bestia de Omaha, estaba desplegado en la 352 División de Infantería, la división responsable de la toma y la defensa de la playa de Omaha. Y ese búnker, el VC-62, es un búnker que realmente estaba muy bien situado. Él habla de que la cosa empezó a complicarse cuando los disparos llegaron del flanco, pero que durante horas pudo disparar una y otra vez sobre soldados. Él decía siempre que no disparaba soldados, que disparaba uniformes, y las pesadillas le persiguieron durante toda su vida. De hecho, confesó haber sido la bestia de Omaha muchos años después, porque su mujer, debido a sus pesadillas, habló con un periodista y fue él entonces quien confesó que había sido la bestia de Omaha. Él nunca le dijo que lo fue, y es evidente, ya que fue capturado y fue enviado, si no me equivoco, a Boston, a un campo de detención. Durante todo ese tiempo era un soldado normal, irregular, no había combatido en el frente oriental, pero no estamos hablando, desde luego, de un gran héroe de guerra. Es, desde luego, complicado. Yo que he estado hace poquito allí en Omaha, pensar como un chico que en aquella, pues supongo que el 6 de junio del 44, si no me equivoco, tenía 19, 20 años, una situación así, 50 personas en el búnker, acabaron 4. Recuerdo que por un disparo de mortero uno de ellos salió despedido y al final se quedó él disparando todo lo que tenía por allí. Cuando me dices que es no cierto, desde luego, Severlo, la bestia de Omaha, existió, desde luego estuvo allí, está confirmado, y desde luego desde ese búnker todos los informes reportan de que se generaron gran parte o la mayoría de las bajas debido a que mantuvo fuego sostenido durante horas y horas. Lo que no sabían es que solamente había un hombre allí disparando. Fueron 800, 500, 1200, no lo sé, pero desde luego para mí no es un criminal, como todo el mundo ha dicho, es un soldado que hacía su deber y que no disparó a población civil ni infringió ninguna ley de la guerra. Disparó y fue muy efectivo. Nada más. Bien. Bueno, me hablas de la última batalla después de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo, después de la batalla de Berlín. Después de la batalla de Berlín sabéis que hay la toma de un castillo en el cual soldados de la Wehrmacht van a luchar contra las Waffen-SS. Va a haber aún combates en algunas ciudades como Praga. Va a haber cierta resistencia en Noruega, aunque muy poquita. Y guerra de importancia o batalla de importancia después de la batalla de Berlín, evidentemente no vamos a encontrar ninguna. Vamos a ver cómo se forma un grupúsculo de resistencia que no va a tener ningún tipo de éxito. Pero sí que es cierto, y esto volvemos a los documentales, lo que hablaba al principio, que recordar una cosa, cuando os digan que la batalla de las Ardenas, que es el live que tengo pendiente, fue la última ofensiva en el frente oriental, el último intento desesperado, no es verdad. Eso sucedió en el diciembre de 1944 y nos vamos a encontrar que en la primavera del 45, la operación Despertar de Primavera,
que es así, la última gran ofensiva. Si os interesa, por no poder hablar no hablar ahora entero de la operación Despertar de Primavera, buscarla, porque esa fue realmente sí la última ofensiva desesperada, donde las SS en ese caso van a fracasar ante un enemigo, desde luego, muy superior y en una zona además pantanosa. ¿En qué destacaron más las Waffen-SS? La tercera de Kharkov. Alex, las Waffen-SS, si hablamos de la tercera batalla de Kharkov, o de Kharkov, como llaman, todo el mundo vamos a pensar en Manstein, en su gran acierto en la toma de la ciudad de Kharkov. Como sabes, la toma de la ciudad de Kharkov va a tener una repercusión, que evidentemente en aquel momento sabe, y es que está al sur de Kursk y es esa profundidad en la toma va a generar en parte el saliente de la batalla de Kursk, que va a llevar después, en junio de 44, a la batalla de Kursk. Pero es verdad que en la toma de Kharkov hay una división de las SS que es fundamental y un oficial que es prioritario. Es él principalmente quien desobedece a Hitler en la toma de Kharkov y va a permitir que posteriormente Manstein tome la ciudad. Las Waffen-SS, si miramos las condecoraciones tanto de las Waffen-SS o de la Wehrmacht, las Waffen-SS no son las más condecoradas, es la Wehrmacht, lo cual es lógico también, ya que las Wehrmacht eran más numerosas que las Waffen-SS. ¿Dónde destacaron las Waffen-SS? En todos los sitios. Desgraciadamente destacaron en todos los sitios en aspectos como crímenes de guerra. No hay una sola unidad de las Waffen-SS que no se le pueda achacar un crimen de guerra, pero vamos a ver acciones destacadas de las Waffen-SS, pues de las 12ª SS División, por ejemplo, en Normandía, o vamos a ver de la Viking, de todas las divisiones que quieras. Y vamos a ver realmente también en los últimos años de guerra cómo las Waffen-SS eran ya una sombra de lo que realmente eran. Habían divisiones realmente, por ejemplo, Panzer en Normandía, que no tenían ni un solo carro de combate, y había divisiones SS que realmente estaban constituidas principalmente por tropas de reemplazo, por tropas del Osterfronts que llamaban. Entonces, no es lo mismo, pero claro, si hablamos es que estaban en todas. Las Waffen-SS estuvieron en todos los fregados. ¿Dónde destacaron más? Hostia, te digo la verdad, no lo sé. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a los americanos cuando probaron los capturados morteros tipo 98? Mark, ¿qué te ha dado con el mortero Type 98? ¿Y qué le pasó a los americanos? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Qué le pasó a los americanos cuando capturaron algún mortero tipo 89, perdona? Hostia, pues no lo sé. No lo sé. No sé qué pasaría cuando los americanos, lo siento mal, pero no. Daf hace una pregunta muy concreta que me va a llevar 10 segundos, que es: Daniel, cuéntanos la campaña de Rommel en África. Concreta, breve, concisa, ¿eh? La campaña de Rommel en África. Empezamos. Daf, es un tema tan extenso, que podríamos estarnos aquí 1 hora y media. De hecho, he hecho live temáticos sobre el Africa Corps. Quizá te emplazo a un día que hagamos un live temático sobre ello, porque son temas, claro. Pasamos de la pregunta concreta de Mark de ¿qué le pasó al americano cuando cogió el mortero, el NI, a la campaña de África en su generalidad. Otro día te la comento. Alex dice que se refería a combatiendo, no cometiendo crímenes, insisto. Puedes encontrar de las 30 y pico divisiones de las Waffen-SS brillantes acciones militares allí donde quieras, desde la Leverstandarte hasta la Hitler, hasta la Viking, hasta cualquiera. Pero ¿en dónde brillaron más? Hombre, desde luego, para mí, donde más brillaron fue en el frente oriental, pero básicamente porque las Waffen-SS en Polonia ni existían, y en el caso amarillo, en la invasión de Francia, fueron brillantes en muchos casos, pero fueron las divisiones Panzer principalmente y la Luftwaffe la que brilló con nota. Fue en el frente oriental. ¿Dónde? Pues yo te diría, por ejemplo, un sitio que te diría donde destacase una división Waffen-SS, pues en la batalla de Kursk o en la batalla de Prodovka. Vamos a ver allí los números inflados, pero vamos a ver cómo una división va a perder 2 carros de combate y se va a enfrentar a centenares de carros soviéticos. Desde luego eran fanáticas y eran eficientes. No todas ni en todos los sitios, pero desde luego cumplieron bien su cometido. Desgraciadamente, me dices, no en crímenes de guerra, ya, pero es imposible hoy en día, Alex, desligar las Waffen-SS, y no digo solamente los Einsatzgruppen, sino las Waffen-SS de los crímenes de guerra. Desgraciadamente es así.
¿Cuál fue la operación aerotransportada más grande durante la guerra, Pablo? Lo comenté el otro día, es el cruce del Rin. Es el cruce del Rin, la operación aerotransportada, no naval, aerotransportada o aeronaval más grande en el momento en el que, si queremos hablar de cuando los aliados cruzan el Rin, en el número de paracaidistas lanzados en el menor espacio de tiempo. Si hablamos de aerotransportada, en el sentido de cuántos, de por extensión del territorio, sería la operación Overlord, que tenía Neptune como la operación naval. Pero la más grande en cuanto a soldados por tiempo es el cruce del Rin por parte de los aliados en 1944. Se rompieron las rodillas ya que los americanos llamaban al mortero knee mortar y resulta que no se utilizaba de este modo y lo pagaron. Sí, Marc, corrígeme si me equivoco. Este mortero no se apoyaba en las rodillas, se apoyaba en la cadera, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, supongo, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? ¿O hago yo? Voy a mirar lo de lo de los morteros, porque ahora me has dejado flaseado. ¿Alguna pregunta más? Tudun, tudun, tudun. No. Bien. ¿Por qué Donitz tomó el control del Reich? Supongo que te refieres al testamento político que Adolf Hitler, donde nombró a su sucesor, a Führer, a Karl Donitz, al almirante Karl Donitz. ¿Por qué lo nombró de esta forma? Bien, o sea, en este puesto. Principalmente, vamos a decir que por eliminación. Recordemos cuál es la situación tan dramática en aquellos días. Martin Bormann, el número 2 real en aquellos días, va a intentar abandonar Berlín, va a ir junto al doctor que estaba en aquel momento en el Führerbunker y detrás de un carro de combate va a morir alcanzado por un proyectil. Va a generar otra teoría especulativa que huyó, que la Tierra Roja. No es cierto, en el año 81, si no me equivoco, las obras del metro de Berlín se encontraron sus restos y se identificó como que fue él. La gente dice, ya, pero se lo llevaron y luego lo enterraron en una estación de tren. Nah, murió intentando huir. Himmler había intentado negociar la paz, no, sino su salvación a través de la deportación de judíos con un intermediario, un diplomático en Suiza. Goering, a través de un telegrama que había mandado al Führerbunker, había mandado un mensaje diciendo que si no se contestaba en las 24 horas se consideraba que el Führer estaría incapacitado, según además a las leyes de las leyes del Partido Nacional Socialista, y que por tanto él se proclamaría Führer, con lo cual también estaba descartado. Goebbels estaba en aquel momento en el Führerbunker y había ya dicho que iba a morir junto a Hitler allí, con lo cual tampoco podía ser el sucesor. Nos encontramos que tenemos figuras, como tenemos, por ejemplo, a Ribbentrop, tenemos a Karl Donitz, que son aquellas a las cuales Hitler va a delegar en Karl Donitz, principalmente porque es un almirante que tiene formación diplomática y visión estratégica. Además, no va a ser, aunque finalmente sí que va a ser, no es un criminal que ha participado en la guerra de Oriente. Va a buscar perfiles de sucesores que sean, digamos, que más fáciles de negociar con los occidentales. Da por hecho de que los soviéticos van a pedir la cabeza de todos, que es lo que finalmente hacen, y va a buscar un gobierno sucesor, que no va a existir, que sea más fácil de hacer interlocución con los americanos. Karl Donitz es uno de ellos, a pesar de que la lucha submarina ha hundido barcos occidentales, pero estamos en el año 45, hace 2 años casi que los U-Boat no salen de puerto, con lo cual el perfil de Karl Donitz es quizá un perfil más apto para poder llegar a algún tipo de armisticio, acuerdo que no fracture a Alemania, que es lo que desgraciadamente va a pasar. Bien. Marc dice, en el suelo se ponían nada de cuerpo. Marc, pues hay un mortero japonés, que no sé si es el tipo 89, que se ponía apoyando en la cadera. Yo lo he confundido con este.
Seguro, porque aparte lo he visto y he visto vídeos explicativos de cómo se lanzaban. Y era un mortero del ejército de tierra eh, japonés. A ver si me puedes decir tú cuál es. Actualmente quedan muchos japoneses por encontrar en Iwo Jima, como su comandante Kuribayashi. Mark, ¿quedan japoneses por encontrar en Iwo Jima? Hombre, en el 2019 parto de la base de que no, y que debajo del monte Suribachi, pues a lo mejor aún queda algún resto y cadáveres, evidentemente, después de la batalla que hubo allí. En el caso de Kuribayashi, como sabes, su cuerpo nunca fue encontrado. Pero meses después del final de la batalla de Iwo Jima, hubo una carga Banzai de cerca de 200 hombres, una carga nocturna Banzai. Cuando murieron, ya que se lanzaron a pecho descubierto contra los nidos de ametralladora estadounidenses, se encontraron un gran número de katanas. Y como sabes, las katanas solamente la portaban los oficiales. Se cree que posiblemente uno de los cuerpos de aquellos oficiales de esa última carga nocturna fuera el comandante Kuribayashi. Pero no lo podemos demostrar. Quizá huyó a Argentina. Como no hemos encontrado cuerpo. Lo digo por todos estos que, si no sabemos, pues está en Argentina o en Bolivia o esto. Vamos a ver. Gracias por responder. Bien. ¿Es cierto que los aliados lanzaron maniquís durante el despliegue aerotransportado en Normandía para confundir? ¿Qué otros recursos de este tipo usaron? Roca, sí, es cierto, y de hecho hay museos en Normandía donde puedes ver los maniquís que se lanzaron. Es curioso porque fueron totalmente innecesarios. Los maniquís se lanzaban para engañar a los alemanes y sobre los puntos de lanzamiento donde iban a caer pues, soldados como la 101 aerotransportada o la 82 División Aerotransportada. No hicieron falta, básicamente porque cerca del 60% de los soldados que fueron lanzados no cayeron en sus lugares y eso generó un enorme problema, pero también generó una grandísima confusión. Hubo reportes de lanzamientos de paracaidistas en una infinidad de puntos enormes de la costa atlántica de Francia, pero sí, los maniquíes también se lanzaron. La idea era confundir al enemigo. Lo que pasa es que debido al fuego antiaéreo, a la mala climatología y a la tecnología de la época, más de la mitad de los soldados no cayeron en los puntos donde tenían que caer. Estas tipo de operaciones de engaño se crearon muchos. Por ejemplo, se crearon también dentro de la operación Fortitude, que es la operación y Deception, que también se llamaba otra operación de engaño a los alemanes. Se lanzaron flares, se lanzaron chaffs, se lanzaron diferentes medidas para confundir a los radares y simular aviones que se adentraban por diferentes lugares. Con lo cual, no solamente la 7ª División Fantasma de Patton, las operaciones de engaño, se hicieron una enorme complejidad de operaciones de engaño para intentar convencer muchas veces a los alemanes de que el desembarco iba a ser en el puerto de Calais. El lanzamiento de los paracaidistas, insisto, no es que fuera anecdótico, pero fue puntual y su objetivo fue engañar a los alemanes, pero realmente gran parte de los paracaidistas cayeron desperdigados por suelo francés y luego tenían que buscar sus puntos de reunión. Como sabéis, con una de las tácticas era con el famoso cric-cric que habéis visto en películas, que yo, por cierto, películas que yo no he visto. Vamos a ver. Nos debes un like de la batalla de Creta. Marte, debo Creta, debo Creta, debo las Ardenas, debo tantas cosas, pero tengo tan poco tiempo. O sea que, bien. ¿Cómo fue y cómo evolucionó la relación entre Franco y Adolf Hitler? Claude Easton. Bien, la verdad es que, y lo digo desde Barcelona, siempre lo he comentado, Franco fue uno de los líderes más inteligentes de la Segunda Guerra Mundial. Principalmente por una cuestión, era el único que tenía formación militar, fue el general más joven de Europa y tenía una extensa formación militar. Hitler ni siquiera era cabo, era Grefeiter, soldado oficial de primera clase. Mussolini era periodista, trabajaba en la radio. Daladier no tenía ni idea. Stalin tampoco tenía formación militar. Churchill sí, aunque si vemos su paso por la Primera Guerra Mundial y por Galípoli, no podemos decir que fuera un líder militar impecable, pero el general Franco fue extremadamente inteligente. Al principio la relación era cordial, pero la diplomacia española, dirigida principalmente por Franco, en el fondo por bambalinas, llevó a Alemania a una cierta confusión. El hecho de que no hubiera habido una relación personal más cercana es debido a que, como hablaba antes, después del memorándum Jodl, la estrategia periférica se descartó y España pasó a un segundo plano. España no debía ser ocupada, por ejemplo, para la Operación Félix, para la ocupación de Gibraltar.
Franco fue muy inteligente, ya que desde el principio, cuando vio que las cosas iban bien para Alemania, se acercó a ellos, desde luego, y tuvo un entente con Alemania en el cual se declaró un país no beligerante. No combatía, pero no se declaró un país neutral, sino que estaba posicionado claramente alrededor o al lado de la Alemania nazi. Tan importante como la reunión de 1940, la de octubre en Hendaya, de Hitler y Franco, es también la reunión que tuvo Franco con Mussolini y en este caso con el conde Siano, principalmente porque había sido embajador en Madrid y era un gran conocedor de la política española. En 1940, cuando Franco entiende, estamos en octubre, de que Gran Bretaña no va a caer, presume de que Alemania va a luchar contra la Unión Soviética y él es desde el principio partidario de que Alemania va a perder. Vamos a ver cómo Franco va a ir alejándose cada vez más. Una de las principales vías de negocio y interés que tiene Alemania en España es el wolframio de las minas gallegas. Vamos a ver cómo se produce un bloqueo a partir del año 41, donde España ya no puede darle el wolframio y además todo el wolframio que se pone en venta en los mercados lo compran los países occidentales. Y vamos a ver el envío de la División Azul. Pero en el 42 sucede algo muy importante y es la Operación Torch. En el 42 los estadounidenses han desembarcado en el norte de África, donde desde luego España tiene enormes intereses. Franco va a reaccionar de una manera fácil y es que se va a alejar cada vez más de Hitler y va a casar a la hija de uno de sus generales con un gran oficial inglés, con lo cual se va a ir acercando poco a poco a las potencias occidentales. Va a ser extremadamente hábil y camaleónico, en el cual va a pedirle al principio de la guerra a Hitler muchas cosas que Hitler no le puede dar. Va a querer que Hitler le garantice posesiones en el norte de África. Y esas posesiones en el norte de África chocan pues diametralmente con lo que Mussolini le interesa y con que la Francia de Vichy también. Recordemos que Francia y Gran Bretaña tienen posesiones en el norte de África. España va a pedir las suyas. El darle eso a España a cambio del apoyo que España no podía dar, hubiese supuesto un problema de Hitler con sus aliados. Con lo cual, básicamente lo va a marear. No es cierto la frase de que prefiero que me saquen unas muelas a volverme a reunir con Franco, que dijo Hitler. No es verdad, nunca se dijo esa frase. Pero sí que diplomáticamente hablando, Franco va a ir retrocediendo poco a poco según va viendo el desarrollo de la guerra y al principio se va a liar, pero de forma no beligerante, pero no neutral. Va a decir, estoy contigo, pero no me meto. España acaba de salir en el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, de una guerra civil. El estado de su ejército es deplorable. Hay, por ejemplo, batallones se llaman batallones de las chanclas, ya que no tienen ni siquiera zapato, tienen que llevar un zapato descubierto y calcula España de que puede desarrollar una guerra durante 2 meses. Pasado 2 meses no tendría ni alimento ni combustible para mover ni un tanque ni un barco, con lo cual España no está en disposición de ofrecerle nada a Hitler. Lo único que va a hacer es pedirle. Y en esto Hitler al final va a olvidarse un poco de Franco y sobre todo cuando se lanza hacia la Unión Soviética, España pasa no a un segundo sino a un tercer o cuarto plano. Bien, señores, vamos a ver. Daniel, ¿qué medidas tomó Adolf Hitler, la última, para ganarse una mayoría del pueblo? ¿Qué medidas tomó Adolf Hitler? Lo he comentado muchas veces. Si vemos el Partido Nacional Socialista, vamos a ver dos para mí hechos clave. Uno es el Plan Young y otro es la crisis de 1929, la crisis bursátil. El Plan Young es un plan en el cual se hace un plebiscito, un referéndum y se consulta a los partidos sobre la conveniencia o no de romper el Tratado de Versalles. El Partido Nacional Socialista, el NSDAP, se va a presentar, no va a ganar ese plebiscito, no son unas elecciones, es un referéndum, pero le va a dar una visibilidad y sobre todo unos recursos económicos muy importantes. Pero el 29 va a ser el crack, va a ser el punto de inflexión, donde un partido que empieza en 1923 y 24 con una representación del 3,6%, si no me equivoco, donde va a pasar a ser poco después del 29, en el 32 ya, a ser el partido más votado del Reichstag. La crisis económica va a hacer que el Partido Nacional Socialista suba. El mensaje de Adolf Hitler era un mensaje en aquel momento conciliador, era un mensaje de identidad nacional, de reunirse y de volver a hacer grande a Alemania. Era un partido que además prometía orden en un momento en el que la República de Weimar estaba ya en total decadencia y los altercados, muchas veces promovidos por las SA, eran el pan de cada día. La socialdemocracia y el Partido Comunista llevaban
siempre, junto con el Partido Nacional Socialista, el combate no solamente al Parlamento, sino a las calles. Hitler va, además, a ofrecer una imagen estereotipada, va a una simbología que a Alemania le va a recordar otra vez la grandeza de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Se va a presentar él, además, como un soldado hecho a sí mismo, como un líder político que viene de abajo y se va a identificar con la clase obrera, pero a la vez va a saber también convencer a las grandes fortunas que van a creer que lo van a poder manipular a él y finalmente es él quien los va a manipular a todos. Hitler ofrecía una solución de estabilidad en una época que no había estabilidad. Hitler ofrecía estabilidad, reconocimiento, partido único, grandeza. Era One Reich, One Deutschland, One Führer. Era todo uno, era un sistema de unificación. Era vamos todos juntos. El problema es que les dijo vamos todos juntos, pero no les dijo a dónde. Y donde les llevó es a una Segunda Guerra Mundial. O sea que, señores, Marc, otro día hablaremos de Klug, que tuvo un papel, te invito a que lo mires, muy importante lo recuerdo así, lo primero que recuerdo de él, que me viene a la cabeza, es en Dunkerque. Recordemos que estaban Rundstedt y Klug por debajo de él y en el otro ejército estaba Halder y Brauchitsch. Klug va a ser el único que va a acertar en esa idea de mantener el avance, a pesar de que su superior no quería. Era para mí un burócrata y que desde luego no es ni mucho menos para mí el mejor general de la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán, ni mucho menos. Pero otro día, si quieres, Marc, hablamos de Kluge. Bien, señores, lo dejamos aquí, una horita, yo creo que está bien, ¿vale? Otro día, queda pendiente, os lo prometo, hacemos el de la batalla del Bulj, Watch and Ring, o la batalla de las Ardenas, que es lo que votasteis. Cuando acabemos ese live, haremos otro y veremos los temas. Volveré a poner la operación Bagration, a ver si algún día gana, ya hablamos de ella. Que vaya muy bien, señores. Hasta luego. La última pregunta era jodida, ¿eh? Los 6 millones de judíos.